Asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, manifestar mi apoyo a la propuesta de resolución que plantea la colega asambleísta Liliana Guzmán, cuando este 27 de febrero se cumplirán 187 años de esta importante batalla para la historia del país. No quiero, sin embargo, dejar pasar la oportunidad para poder establecer algunas precisiones respecto de lo que aquí se ha señalado, respecto de algunos de los temas que aquí se han tratado, porque creo que esto efectivamente tiene que ver con una concepción de lo que son las Fuerzas Armadas, del papel que deben tener las Fuerzas Armadas, de lo que significan las Fuerzas Armadas para la historia del país, para el presente, para el futuro. Y me parece que es importante reflexionar sobre lo que algún colega asambleísta aquí señaló, decir que se han debilitado las Fuerzas Armadas, cuando lo que hemos tenido en estos últimos años es un fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, fortalecimiento institucional de fuerzas que habían sido abandonadas en la barbarie neoliberal, en que todos estos se consideraban las inversiones, los gastos en favor de la defensa nacional, se consideraban gastos improductivos y por lo tanto no se los atendía. Y sobre todo, de manera fundamental, lo que ha pasado con quienes integran las Fuerzas Armadas. No se puede hablar de debilitado cuando lo que se ha buscado es acabar con la discriminación odiosa que separaba tropa de oficiales. Temas sobre los que tenemos que seguir discutiendo y debatiendo. Tenemos que seguir discutiendo y debatiendo. Ahora, un sargento que lleva años en las Fuerzas Armadas recibe menos remuneración que un oficial que recién entra a prestar sus servicios. Menos remuneración. Hay años de servicio en un caso, en el otro caso, por haber sido o por haber establecido estudios, tiene mayor remuneración que quien tiene años de servicio. Son cosas que debemos revisar. Y si eso uno mira, ¿qué pasa después del retiro? Vamos a ver que las diferencias entre quienes son de tropa y quienes tienen una posición de oficiales son absolutamente gigantescas. Creo que son temas que tenemos que discutir y discutir en función de lo que buscamos también que sea el rol de Fuerzas Armadas. Se han incrementado los sueldos, se ha buscado mejora en las condiciones de vida de quienes sirven, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en la Policía Nacional. Eso es fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas. Hay muchos temas que tenemos que seguir debatiendo sobre el rol de las Fuerzas Armadas, muchísimos temas, y obvio que hay que revisar también muchos de los procedimientos que están en este momento vigentes. Ahora, y aquí hay personal no de Fuerzas Armadas, pero sí de policía. Se sabe, por ejemplo, y se conoce que personal de tropa, yo conozco de un caso de personal de tropa, de personal que por no llevar el desayuno a un capitán a las instalaciones donde estaba este capitán, fue arrestado. Y ese arresto le implica perjuicio en su carrera y en su vida militar. Y cosas como esas siguen pasando en la fuerza pública. Hay que revisar eso, hay que discutir eso. Desde luego que hay que discutir y revisar eso. También me parece que es importante reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho, que el personal militar está preparado para la guerra, a propósito de una discusión que tiene pendiente la Asamblea y que en ese momento habrá que profundizar. Pero creo que es importante que abandonemos, y quienes tienen esta concepción, abandonen esa vieja idea que tienen respecto de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública. Que lean lo que dice la Constitución de la República. Y la Constitución dice, no que el personal militar está preparado para la guerra, porque si hay algo de lo que podemos como ecuatorianos enorgullecernos, es que no tengamos conflictos con los hermanos países y que ya no sea la guerra un objetivo ni de las Fuerzas Armadas ni tampoco del país.
Como dice la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, de las libertades, de las garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esto es importante rescatar, no preparados para la guerra, sino para la defensa de la soberanía, de la integridad, de la protección de los derechos, de las libertades, de las garantías de los ciudadanos. Ese es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Y hay que discutir cuál es el papel que van a cumplir al futuro. Eso es importante. No es la preparación para la guerra lo que en este momento debemos resaltar, sino la defensa de la seguridad integral. Y en ese marco, discutir cuál es el rol, cuál es el papel que ahora y para el futuro le queremos asignar a las Fuerzas Armadas. Me parece que esto es importante. La defensa de la institución no puede ser por fuera de la historia. Si ahora aquí recordamos todos los hechos históricos gloriosos que han engrandecido a nuestras Fuerzas Armadas, no podemos dejar también de pensar y de señalar que esos grandes triunfos han sido concebidos también sobre una estrategia diferente, que era involucrar a todo el pueblo en la guerra, a todo el pueblo en la defensa. Y por eso la resistencia histórica de 1995, que no solo engrandece a las Fuerzas Armadas, sino engrandece al país, porque fue el conjunto del país defendiendo lo que consideraba su heredad territorial. De tal manera que esto es importante que podamos ubicar también estos hechos históricos. Esa historia se ha construido no solo de forma aislada por parte de una institución, esa historia la ha construido el pueblo, la ha construido la patria. Y esto es importante señalar y decir. Respecto de lo que aquí se ha mencionado, creo que hay un principio que aquí en este Parlamento no podemos dejar de considerar, un principio fundamental, un principio básico, y es la igualdad de todos los ecuatorianos frente a la ley, la igualdad de todos los ecuatorianos frente a la ley. Si desconocemos ese principio básico en la democracia, estamos retrocediendo en nuestras concepciones. Todos somos iguales frente a la ley. Por lo tanto, no puede haber una fuerza que además posee la hegemonía de las armas, la potestad de mantener las armas, que desconoce o que a nombre de una defensa institucional, intenta que, por ejemplo, en un momento determinado, no se siga con un juicio en el que se investiga delitos, se busca sancionar delitos. Sin embargo, aquí todo el país presenció que frente a la realización de un juicio, determinados oficiales que pertenecían al alto mando se presentaron en ese juicio a decir que hacían defensa institucional, cuando se investigaba y se juzgaba el cometimiento de delitos de lesa humanidad. Y no puede ser ahora que frente a un pronunciamiento del procurador que recomienda, que dice que las instituciones tienen que buscar resarcir lo que se pagó en demasía, ahora también existe una defensa institucional. Creo que las Fuerzas Armadas y el conjunto de los ecuatorianos estamos para defender los intereses del país. Y esos 41 millones, o los que sean, no son esto que señala y recomienda el Procurador General del Estado, no son plata del presidente de la República, no son plata de ninguno de nosotros en particular, son plata que le corresponde a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, no puede hablarse de una defensa institucional, más cuando en la propia enmienda nosotros mismos hemos garantizado las pensiones de retiro de los militares y policías. Me parece que hay que poner por delante los intereses de la patria. No puede en este sentido, y creo que por eso estos días de zozobra, el alto mando actuar perdiendo la perspectiva de la patria, pensar con intereses corporativos y gremiales. Esos intereses corporativos y gremiales propios del fascismo no pueden ser presentados como argumento, Hay que pensar en los intereses de la patria, hay que pensar en los intereses de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Y por ello, precisamente, por ello es que se está buscando
que, en primer lugar, avancemos en mejorar las condiciones del conjunto de las Fuerzas Armadas, avancemos en mejorar el conjunto de las condiciones de la fuerza pública y también cumplamos un principio básico en democracia. Todos somos iguales frente a la ley y no puede haber una fuerza, por importante que sea, que nos condicione precisamente por la importancia que tiene. Me parece que esto es fundamental, que es importante señalar. Con esto, con estas reflexiones, me permito también, con unas precisiones históricas que le he pedido a la colega asambleísta y la he pasado por escrito, que puedan hacerse, que podamos aprobar y saludar al ejército glorioso, a las Fuerzas Armadas gloriosas de este país, pero también a esa historia del pueblo ecuatoriano que conjuntamente todos hemos escrito páginas históricas, páginas que todo el Ecuador recuerda. Muchas gracias.